presentando, voy compartiendo la presentación. Bueno, bienvenidos a este segundo encuentro sobre género y violencia en el mundo laboral. Bueno, como decía Valentina, si alguno tiene alguna consulta, ahora vamos a ir recuperando algunos de los conceptos que presentamos en la clase, en el encuentro anterior, en el taller anterior. Pero bueno, cualquier cosa me van preguntando. Mi nombre es Janina Bericio, para aquellos que no pudieron asistir. Soy psicóloga, me recibí en la UBA. Bueno, y los acompañé en el encuentro anterior, y este es el segundo encuentro, que es el encuentro final, en donde vamos a hablar sobre violencia de género y violencia en el ámbito laboral. Entonces, los objetivos de este segundo encuentro son, en primer lugar, conocer qué es la violencia de género, qué tipos y modalidades, en qué tipos y modalidades se presenta esta violencia de género. También reflexionar sobre la especificidad de la violencia de género en ámbitos laborales. Nos vamos a extender un poco más sobre la violencia laboral en ámbitos laborales. Luego, identificar situaciones de discriminación y violencia de género en el trabajo. Y por último, y muy importante, acercar propuestas y recursos para promover espacios libres de violencia. Es decir, recursos, saber dónde tenemos que denunciar ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral, dónde podemos ir a buscar información para saber qué pasos seguir si presenciamos o protagonizamos una situación de violencia en el ámbito laboral. Bueno, al igual que en el encuentro anterior, la idea de estos talleres es reflexionar, primero, poder entender que la elección de nuestros trabajos está condicionada por nuestro género y nuestro sexo. También empezar a reconocer, a identificar algunos comportamientos que tenemos naturalizados y por estar naturalizados no vemos, nos resultan invisibles, que pueden resultar discriminatorios contra las mujeres y contra las personas LGBTI+. En tercer lugar, comprender que las mujeres y los varones, como empezamos a ver en el encuentro anterior, y las personas LGBTI+, no tienen las mismas posibilidades de crecimiento en los espacios laborales, ni de acceso a los espacios laborales, ni de crecimiento dentro de los mismos. Y por último, conocer, como dijimos recién, los espacios y herramientas para acudir ante situaciones de violencia basadas en el género. Entonces, como les decía, este encuentro se va a basar, vamos a hablar sobre todo sobre violencia de género, y también vamos a hablar sobre cómo es el acceso, cómo se presenta la violencia de género en el ámbito laboral, cómo es el acceso de las mujeres al ámbito laboral, laboral. Y para eso vamos a comenzar mirando algunas estadísticas. En primer lugar, referidas al ámbito laboral, y en segundo lugar, referidas a la violencia de género. En estas pantallas aparecen varios datos, vamos a elegir algunos. Vamos a ver el primer puntito. En 2019, las mujeres representaban el 50% de la población mundial en edad de trabajar, aunque representaban solo el 39% del total de la población activa y el 28% de los puestos directivos. La fuente es hilo.org. Es decir, en el 2019 las mujeres eran la mitad de la población mundial, pero solo el 39% del total de la población que trabajaba eran mujeres en todo el mundo. Es decir, que había un 11% de mujeres que no accedían, o sea, en edad de trabajar, que no accedían al mundo laboral, y solo el 28% de esas personas que trabajaban en puestos directivos eran mujeres. Entonces acá vemos que no todas las mujeres acceden al mundo laboral a nivel mundial, y que solo
un porcentaje bastante bajo de las mujeres se desempeñan en puestos directivos. Esto lo habíamos empezado a ver, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del techo de cristal. ¿Alguien se acuerda a qué nos referíamos? Lo vamos a ver mejor igual en un ratito, pero para ir haciendo memoria sobre el encuentro anterior. ¿Alguien se acuerda? Belén nos dice sí. ¿Te acordás algo de qué hablábamos cuando hablábamos del techo de cristal? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, perfecto. Sí, recuerdo que se trataba de la dificultad de acceder a puestos de liderazgo, digamos, a crecer en una organización, a tener mejores posibilidades laborales. Exacto. Es lo que recuerdo. Exactamente, gracias Belén. En el encuentro anterior habíamos diferenciado 4 conceptos principalmente, que eran el concepto de sexo, el de género, el de identidad de género y el de orientación sexoafectiva. Cuando hablábamos de sexo, para hacer un mini resumen de lo que vimos en el encuentro anterior, cuando hablábamos de sexo, hablábamos de ciertas características que presentan las personas al momento de nacer. Esas características se dan a nivel genital, a nivel hormonal, a nivel cromosomático. Y es a partir de esas características que se dividen a todas las personas en 2 grandes grupos, que son las mujeres y los varones. Habíamos dicho también que esto se conoce como binarismo, es decir, que en el mundo solo existen mujeres y varones. Habíamos dicho también que desde la biología había personas que no podían ser incluidas en un grupo ni en el otro, que son las personas intersex, ya que pensando en estas características del sexo, presentaban caracteres ya sea indefinidos o pertenecientes tanto a rasgos masculinos como femeninos. Entonces, hasta acá hablamos de sexo, es decir, las características que presentan las personas físicas al momento del nacimiento. Luego distinguíamos este concepto que es el sexo de otro que es el género, y decíamos que el género se constituye por ciertas características, estereotipos, roles que se asignan a las personas de acuerdo al sexo asignado al momento del nacimiento. Es decir, de acuerdo a estas características físicas que poseen las personas al momento de nacer. Es decir que si una persona tiene genitales femeninos, se espera que haga determinadas cosas a lo largo de su vida, que tenga determinadas características, que trabaje de determinadas cosas, que en la familia tenga ciertas tareas, se asocian con lo femenino, en general tareas de cuidado, tareas de hacerse cargo de la casa, el trabajo doméstico. Se cree que hay algo natural, hay algo que vinculado al sexo que hace que las mujeres sean mejores en las tareas de cuidado, en la crianza de los niños. Bueno, ese es un resumen más o menos de lo que habíamos empezado a ver. Y se cree que por el lado de los varones, cuando una persona nace y se le asignan, no, y posee estos rasgos o sea, posee sexo masculino, se espera de esa persona que tenga determinadas características como que sea fuerte, que sea proveedor, que sea racional. Estas características que se asocian a la genitalidad y al sexo de las personas, lo que decíamos es que son aprendidas, o sea, no se vinculan con lo natural, las personas no nacen con esas características, no tienen nada que ver, no tienen vínculo con estas características hormonales, cromosomáticas, genitales, sino que son características, formas de organización de las distintas sociedades, y son características que se aprenden a lo largo de la vida. Se aprenden primero en el ámbito familiar,
Luego, cuando uno accede a la sociedad, se aprenden en la escuela, las vemos en la tele, las vemos en las propagandas, las vemos en otras familias, y luego con la madurez las vemos en el ámbito laboral y las ejercemos en nuestras vidas. Es decir, estas características del género, cómo debe ser una persona para ser considerada mujer y cómo debe ser una persona para ser considerado varón, son aprendidas. Y como habíamos visto algunos ejemplos en el encuentro anterior, varían a lo largo de la historia y varían a lo largo del tiempo. Después habíamos, bueno, y estas características no solo se establecen que los varones y las mujeres son distintos, sino que las características que se atribuyen a lo masculino son valoradas de distinta manera dentro de la sociedad, es decir, son mejor valoradas. Y se crea una desigualdad y una superioridad de lo femenino, de lo masculino por sobre lo femenino. Es por eso que históricamente se atribuye el ejercicio del poder a los varones. Por eso en general los políticos son varones, los presidentes son varones, las personas más ricas son varones, los líderes en general son varones. Y estas características no solo se transmiten en la crianza, sino que también se transmiten en las escuelas. Bueno, como habíamos dicho, se aprenden a lo largo de la vida y pueden cambiar, es decir, tuvieron un comienzo, el género decíamos que es una construcción social, histórica, que varía de sociedad en sociedad. Histórica, con histórica nos referimos a que tuvo un comienzo y a que puede cambiar a lo largo de la historia. De hecho, hablábamos de distintos derechos de las mujeres que ahora nos parece como una aberración que no existieran y que en la actualidad los gozamos con total naturalidad. Y seguramente cuando las mujeres no podían gozar de esos derechos, tampoco parecían una aberración, es decir, que estas características atribuidas a las personas a partir del género varían y varían también nuestras crianzas. Bueno, entonces, para resumir lo que habíamos visto, son estas dos categorías, el sexo, que tenía que ver con la realidad biológica del cuerpo, y el género, que era esta construcción social que se realiza a partir del cuerpo de las personas. También habíamos visto que habíamos hablado de la ley de identidad de género en nuestro país, habíamos dicho que todos tenemos una identidad de género y que a partir de la identidad de género podemos pensar en las personas como trans, cis o queer. ¿Se acuerdan que eran las personas cisgénero? Así dejo de hablar todo yo. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguna? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de personas cisgénero? Acá Mel nos dice, son las personas que se identifican con su sexo asignado al nacer. Exactamente, gracias Mel. Belén nos dice, las que se reconocen con el género que se les asignó al nacer. Exactamente. Las personas cis son aquellas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al momento del nacimiento, y las personas trans son aquellas personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al momento del nacimiento. Habíamos dicho también que habíamos dicho que todos tenemos una identidad de género, la identidad de género se construye a lo largo de la vida y puede cambiar, o sea, puede modificarse. Habíamos mencionado también a las personas queer. ¿Qué habíamos dicho sobre las personas queer? Que eran, o no binarias, perdón, que son aquellas personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino. Bueno, y habíamos diferenciado la identidad de género de la orientación sexoafectiva. La orientación sexoafectiva es la atracción sexual
o afectiva o emocional que sentimos hacia otras personas. Esta orientación, a partir de esta orientación podemos pensar en las personas como es una clasificación abierta, hay distintos tipos de orientación sexoafectiva. Podemos mencionar algunos como son la heterosexualidad, que es cuando una persona de un género se encuentra atraída por una persona del mismo género, de distinto género. La homosexualidad, que es cuando una persona se encuentra atraída por personas del mismo género. Y después podríamos nombrar la bisexualidad, la pansexualidad, la asexualidad, es decir, hay personas que deciden transitar su vida sin establecer vínculo sexual o afectivo con otras personas. Bueno, y lo que decíamos es que lo normal para nuestra sociedad, lo que considera natural, ya que se encuentra asociado a la reproducción, es la cis heterosexualidad, es decir, que las personas sean cis, que su identidad de género coincida con el sexo asignado al momento del nacimiento y que sean heterosexuales. Es decir, que se encuentren atraídas por personas de distinto género. Y todo aquello que se aleja de esta norma, que es la cis heterosexualidad, es discriminado, señalado y muchas veces víctima de violencia. Bueno, y por eso es como introducíamos estas diferencias. También vimos que estas diferencias y estos estereotipos de género que ocasionan, que tienen como consecuencia la desigualdad entre varones y mujeres, influye en nuestros trabajos. Ahora lo vamos a seguir yendo. Así que bueno, ¿alguna duda? Este fue como un mini resumen de lo que estuvimos charlando en el encuentro anterior. Entonces, como veíamos, una de las consecuencias de estos estereotipos de género es que las mujeres acceden menos al ámbito laboral y que se cree que las mujeres no tienen tantas habilidades para puestos directivos. Entonces, como vemos en la estadística, vemos que a nivel mundial las mujeres no solo acceden menos, sino que ocupan en un menor porcentaje los puestos directivos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que hablé sin parar. ¿Algún comentario? Bueno, seguimos viendo alguna otra estadística. Acá vemos en la tercera que en 2018 las mujeres estaban más expuestas que los hombres al empleo informal en más del 90% de los países del África subsahariana, en el 89% de los países del sudeste asiático y en casi el 75% de los países de América Latina. Es decir que vemos que en un gran porcentaje, tanto en regiones de África como en el sudeste asiático, como en América Latina, los trabajos de las mujeres están más vinculados al empleo informal que el de los varones. Después vemos que a nivel mundial, el 21,7% de las mujeres en edad de trabajar realiza cuidados no remunerados a tiempo completo. Es decir que en todo el mundo, un 21,7% de las mujeres no trabajan por fuera de sus hogares y realizan tareas de cuidado, por las que no reciben un sueldo a cambio. Y que dedican todo su día, o sea, realizan estas tareas a tiempo completo. El 21,7% en el mundo, 21,7% de las mujeres. Mientras que solo el 1,5% de los hombres en edad de trabajar realizan cuidados no remunerados a tiempo completo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del estereotipo en el que comentábamos a través del cual se asocia que
las mujeres son mejores para las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Acá lo vemos reflejado en una estadística en donde vemos que el 21,7% de las mujeres en todo el mundo se dedican exclusivamente a estas tareas de cuidado y no reciben un sueldo a cambio, y solo el 1,5% de varones llevan a cabo estas tareas de cuidado en todo el mundo sin recibir un sueldo a cambio. Bueno, vamos a pasar ahora. Vamos a mirar esta vinculada a las licencias por maternidad. Vemos que de los 117 de las 190 naciones del mundo garantizan una licencia por maternidad paga de 14 semanas. Es decir, más o menos un poco más de la mitad de los países de todo el mundo garantizan una licencia por maternidad de 14 semanas o más paga. Luego dice, solo 38 países prohíben el despido de trabajadoras embarazadas. Es decir, que desde las 190 naciones del mundo, solo 38 países prohíben el despido de trabajadoras embarazadas. Ahora vamos a ver cómo eso es un obstáculo para las mujeres para acceder y permanecer en el mundo laboral. La siguiente estadística se refiere a la licencia por paternidad. Entonces dice, 111 países de los 190 ofrecen una licencia de paternidad de carácter opcional, cuya duración media es de 6 días. Es decir, en tanto que para las mujeres es de 14 semanas, para los varones es de 6 días. Es decir, que se entiende, se da por hecho que va a ser la mujer la que se va a dedicar de las tareas de cuidado del recién nacido durante esas 14 semanas. Y esto también está vinculado a los estereotipos de género, ya que no resulta razonable, es decir, no se practica en el mundo la licencia por paternidad de la misma forma que se realiza la licencia por maternidad. Bueno, vamos a avanzar un poco y vamos a pasar a estadísticas referidas a violencia de género. Vamos a elegir algunas poquitas. La primera nos dice, entre el 3 de junio de 2015 y el 25 de mayo de 2022, según el observatorio Ahora que sí nos ven, hubo un femicidio cada 31 horas. Es decir, que hubo un femicidio día por medio, un poquito menos de día por medio, en los últimos 7 años. El 64% de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas. El 63,9% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. 331 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 184 tenían medidas de protección. ¿Saben a qué se refiere con medidas de protección? ¿Conocen alguna? Por ejemplo, una restricción. Una perimetral, botón antipánico. Exacto, Paula acá nos dice, genial, botón antipánico, perimetral, Ayelen también, y Dalma también, excelente. Entonces, de estas mujeres víctimas de femicidio, 331 ya habían realizado al menos una denuncia y 184 tenían medidas de protección. Luego, referido a violencia sexual. Cada día, 60 mujeres sufren abusos y violaciones en la Argentina. Los 22.076 abusos y violaciones reportados en 2020 exponen un crecimiento de 43% con relación a los 15.440 casos de 2019.
Es decir, cada vez hay más casos de violencia sexual. Entonces, bueno, ya vimos algunos números, que la idea es empezar primero viendo los datos a nivel mundial y en Argentina, y ahora vamos a pasar a los conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? ¿Qué diferencia hay entre la violencia en general y la violencia de género? ¿Se les ocurre algo? ¿Escucharon hablar de violencia de género? Ayelen nos dice, es referido a un solo género. Exacto, gracias Ayelen. ¿A qué género se refiere? ¿Contra quién es ejercida la violencia de género? Ayelen nos dice, en este caso, mujeres. Perfecto, mujeres. ¿Solo mujeres? ¿Puede existir violencia de género contra varones? ¿O contra personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+? Ayer nos dice sí, sí, también. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿La violencia de género se puede ejercer sobre todas las personas o sobre algunas no? Niños y niñas, ¿sí? ¿Sobre alguien, sobre el resto qué piensa? ¿Sobre quién se puede ejercer violencia de género? ¿No se les ocurre? Bueno, la violencia de género es aquella ejercida sobre mujeres. Mel nos dice, la violencia de género refiere a que la violencia que se ejerce es por razones de género. Barbie nos dice los ancianos. Gracias Barbie, Mel. Gracias a Yelen. La violencia de género es la violencia ejercida contra las mujeres y contra las personas LGBTIQ+, por razones de género, como bien nos dice Mel. Los varones no pueden sufrir violencia de género, y ahora vamos a ver qué es lo específico de la violencia de género, qué características diferenciales con la violencia en general tiene la violencia de género. En primer lugar, el origen de la violencia, es decir, que la violencia de género, los actos considerados violencia de género, se basan en relaciones desiguales de poder de un género sobre otro. Y esto se vincula con lo que hablamos en el encuentro anterior, que comentaba recién, que es que a partir del género se establecen características para las mujeres y para los varones, pero no solo estas características son distintas entre los varones y las mujeres, sino que establecen una superioridad de lo masculino por sobre lo femenino. Es decir que, entonces, en la violencia de género tiene que haber una relación de desigualdad de poder. Y el que ejerce la violencia es aquel que se encuentra en la posición de mayor poder. Lo vamos a ver en este segundo punto. La posición de quien ejerce la violencia. Es decir, personas que han construido su identidad desde la masculinidad hegemónica y que se consideran superiores a las mujeres y otras identidades, utilizando diversos tipos de violencia para sostener esa superioridad. Es decir, la violencia de género es llevada a cabo por varones contra mujeres y personas LGBTI+, y es llevada a cabo por cuestiones de género. Es decir, se ejerce violencia porque, en primer lugar, o se considera que las mujeres son de su propiedad, o se considera que las mujeres son inferiores y deben ser sumisas, o desafían los estereotipos de género que estuvimos comentando en el encuentro anterior. Eso también sucede con las personas del colectivo LGBTI+,
que desafían, son víctimas de violencia muchas veces porque desafían estos estereotipos de género. Esta norma que establece nuestra sociedad como lo natural, lo normal, es que las personas sean cisgénero y heterosexuales. Todo aquel que vive de otra manera, que se aleja de esta norma, es muchas veces víctima de discriminación e incluso de violencia. Bueno, entonces teníamos estas tres características. El origen de la violencia, es decir, el origen de la violencia está vinculado con un sistema de ideas, con esta construcción social que es el género, sobre la que hablábamos en el encuentro anterior y hace un rato, que tiene como consecuencia relaciones desiguales de poder de un género sobre otro. Luego la posición de quien ejerce la violencia es el otro punto fundamental. Y por último, el impacto desproporcionado sobre estas mujeres y estas personas LGBT pertenecientes al colectivo LGBTIQ. ¿Queda clara la diferencia de la violencia de género con la violencia en general? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se les ocurre algún caso? A ver, así lo pensamos un poco mejor. ¿Se les ocurre algún caso de violencia que sea llevado a cabo por un hombre sobre una mujer, pero que no sea violencia de género? Por ejemplo, viene un ladrón y le roba, acá Jacqueline nos dice en un robo, exactamente, yo estaba pensando un ejemplo parecido. Viene un varón, le roba la cartera a la mujer y para sacarle la cartera la empuja. ¿Eso es violencia de género? ¿Qué les parece? Mel dice para mí no, Jacqueline dice no, Delfina no, Nuria no. No, exacto. Eso es violencia en general y el ladrón lo que buscaba era robarle la cartera. No estaba vinculado a estereotipos de género y lo que se buscaba no era sostener esa masculinidad hegemónica, sino robar una cartera. El ladrón hubiese actuado igual frente a cualquier persona, no es que la empujó o le sacó la cartera porque era mujer. La empujó y le sacó la cartera porque quería robar la cartera y porque le habrá parecido una situación fácil, pero no es por cuestiones de género. Lo específico de la violencia de género es que se basa en cuestiones de género, en estos estereotipos que presentan, que resultan en desigualdades entre los varones y las mujeres. ¿Se les ocurre un ejemplo en que sí sea violencia de género? Yo planteo uno muy frecuente y ustedes me pueden decir cualquier otro. Una pareja de novios en que ella quiere terminar con la relación y él se niega. Entonces, él prefiere matarla antes de que ella abandone la relación. Ese sería un caso de violencia de género porque se basa en el supuesto de que de que la mujer es propiedad del varón y que él puede decidir sobre su vida, o sea, como que su decisión de interrumpir la relación no es suficiente. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Ahora lo vamos a ver mejor igual cuando veamos tipos de violencia, que queda un poco más claro. Bueno, continuamos. Más adelante igual vamos a tener oportunidad
de reflexionar acerca de distintos tipos de violencia y de violencia de género. Bueno, entonces continuando. Dijimos que acá Lautaro nos dice, acá aparecieron ejemplos. Barbie nos dice, maltrato psicológico intrafamiliar. Completamente, gracias Barbie. Ahora lo vamos a ver mejor, te voy a volver a pedir el ejemplo cuando hablemos de violencia psicológica. Lautaro nos dice, yo tengo amigas que les enseño defensa personal y cuando las intentan asaltar termina el ladrón con el brazo roto. Hoy en día las mujeres se entrenan y no son tan indefensas. Totalmente, gracias Lautaro. Está bueno que hay muchas mujeres que entrenan y tienen técnicas de defensa personal. Es verdad. Bueno, entonces decíamos que si bien los varones no pueden ser víctimas sí pueden ser víctimas de violencia, por supuesto, no pueden ser víctimas de violencia de género, ya que este sistema de ideas, este sistema que adjudica características a lo masculino y a lo femenino, coloca al varón en una situación de superioridad con respecto a las mujeres y a las personas LGBTI+, sí se pueden ver afectados por los estereotipos de género y sí pueden ser víctimas de violencia machista, ya que estos estereotipos de género referidos a los varones generan mandatos y expectativas que limitan a los varones en su desarrollo y su potencialidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los estereotipos vinculados a la masculinidad son, es decir, cómo deben ser los varones para nuestra sociedad, lo que se vincula, lo que se considera bueno como característica de lo masculino. Los varones deben ser activos, fuertes, autosuficientes, valientes, temerarios, exitosos, dominantes, deben tener una sexualidad irrefrenable. Después acá más abajo hay otra vinculada a esa, que deben ser conquistadores de múltiples mujeres, deben ser heterosexuales, están legitimados al uso de la violencia, deben ser protectores, proveedores, racionales y ambiciosos. O sea, todas estas características se consideran buenas cuando las poseen varones. Lo que no deben ser los varones son todas características asociadas a lo femenino. No deben ser pasivos, débiles, vergonzosos, cobardes, temerosos, sumisos. No deben sentir atracción por los varones. No deben ser protegidos, proveídos. No deben ser sensibles, emocionales, pasionales, conformistas. ¿Les parece que es así? Que en nuestra sociedad se espera que los varones sean, como lo vimos en la columna izquierda, y que no posean estas características asociadas a lo femenino? ¿Les parece que se espera eso de los varones, ahora no tanto, o pensando en sus padres, en sus abuelos? ¿Lo observaron? ¿Están de acuerdo con lo que dice la lámina? Barbie dice, ahora no se espera eso, pero antes sí. Totalmente, los mandatos van cambiando, por suerte. ¿Alguien más le parece que sí? ¿Es bien visto un varón que es débil o que es sumiso? Ayelen nos dice, quizás ahora, en la actualidad no, pero antes sí. Totalmente, Ayelen. Bueno, ¿y qué consecuencias les parece que pueden tener sobre los varones tener el mandato de cumplir con estos estereotipos de género? Ser exitosos, ser valientes, temerarios,
ser fríos, racionales. Lucas dice una frustración bárbara. Gracias, Lucas, sí, exactamente. Ahora vamos a ver algunas consecuencias que se producen a causa de estos mandatos, que son las múltiples presiones sociales, o sea, deben ser exitosos, deben ser proveedores, aquellos varones que fracasan respecto de estos estereotipos de género son señalados y afecta en gran medida su autoestima cuando no pueden cumplir con estos mandatos de éxito, de proveer a su familia. Luego, la exposición a situaciones de riesgo por conductas temerarias y violentas, es decir, los varones tienen que ser fuertes y tienen que ser temerarios. Y muchas veces, por este motivo, se exponen a conductas que terminan causando un perjuicio para su integridad física, incluso a la muerte. Luego, acá nos dice Lucas, lo digo por experiencia. Totalmente, gracias Lucas por compartir con nosotros tus sensaciones, impresiones. Luego, la represión de la individualidad y de los deseos propios, ya que los varones se espera que no hablen sobre sus sentimientos, que sean impenetrables. Bueno, aparece impenetrabilidad como una de las consecuencias también. Luego, y esto afecta no solo a la expresión de su individualidad y a la expresión de sus deseos, sino también afecta a los vínculos con otras personas. Luego, el no poder mostrarse débiles, el no poder pedir ayuda, se vincula muchas veces con la negación de sus problemas de salud y su vulnerabilidad. Esto ocurre mucho con los varones más grandes, que se niegan a ir al médico, o cuando van al médico ya están en situaciones de enfermedad avanzada, que no tienen tratamiento. Esta consecuencia también se vincula con el rechazo de medidas de autocuidado. Veíamos en el encuentro anterior que también los excesos se encuentran habilitados en mayor medida a los varones, y que está vinculado con esto, con el ser fuerte, el no necesitar de nadie. Bueno, la dificultad para pedir ayuda sería otra consecuencia, y la impenetrabilidad. ¿Les parece que es así? ¿Les parece que hay más consecuencias? ¿Quieren compartir algún ejemplo? Bueno, entonces acabamos de ver lo que es la violencia de género, quiénes pueden sufrir violencias de género, y vimos que los varones no pueden ser víctimas de violencia de género, pero sí son afectados por los estereotipos de género y por el machismo. Volviendo a la violencia de género, en nuestro país existe una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley de protección integral para prevenir violencia contra las mujeres es la 26.485, y de acuerdo a esta ley se establece que la violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad, como así su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Acá podemos ver cómo en la ley se menciona esta relación desigual de poder, que es característica de la violencia de género. Y la ley establece distintos tipos de violencia. ¿Se les ocurren distintos tipos de violencia? Acá Lautaro, perdón, antes de pasar a violencias contra las mujeres, nos comenta una anécdota. Dice:
Si un varón tiene varias minas, es un ganador. Si una mujer tiene varios tipos, es una cualquiera, completamente. Expresiones bajadas por generaciones pasadas que a muchos varones nos lo marcaron. Sí, sí, a varones y a mujeres nos los marcaron. Eso es parte de lo que aprendemos, como decíamos, estos estereotipos se aprenden, los aprendemos todos a lo largo de toda nuestra crianza y a lo largo de toda nuestra vida. Por eso es importante identificarlos, porque en general se cree que está vinculado, que las personas nacemos con estas características por cómo se ven nuestros cuerpos al momento del nacimiento. Y no, son características aprendidas que pueden ser otras, que se pueden asociar otras características a lo masculino o a lo femenino, que no genere estas consecuencias negativas que vemos que genera tanto sobre lo femenino, sobre lo masculino y sobre las diversidades. Entonces, bueno, volviendo a la violencia, a la ley de protección integral para prevenir violencias contra las mujeres, podemos pensar estas violencias contra las mujeres y también contra personas del colectivo LGBT y más. Y bueno, y la ley establece que describe diferentes tipos de violencia. ¿Se les ocurren distintos tipos de violencia? Hoy habíamos nombrado algunas. Por ejemplo, un femicidio es como la forma más extrema de la violencia física. Acá Mel nos dice psicológica, física. Genial, exacto, Mel. ¿Alguna otra? Ayelen nos dice simbólica, económica, excelente. Ahora vamos a ver cada una en Dalma y Florencia, económica, totalmente. Ahora vamos a pensar ejemplos sobre cada uno de los tipos de violencia. ¿Alguna otra? Creo que ya nombraron casi todas. Bueno, en esta diapositiva vemos efectivamente los tipos de ley que menciona la ley y que mencionaron ustedes también, que son la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. Y tenemos un gráfico que nos muestra un iceberg en el que se quiere mostrar que hay determinados tipos de violencia muy evidentes y visibles, como son la violencia física, algunos tipos de violencia psicológica, la violencia sexual, algunas formas de violencia sexual, pero que son sostenidos a su vez por distintos tipos de violencia que se encuentran naturalizados y en consecuencia invisibilizadas. Entonces, encontramos en la parte oculta del iceberg que se encuentra debajo de la superficie del agua, la violencia simbólica, los distintos tipos de violencia simbólica, los distintos tipos de violencia psicológica, los micromachismos, el humor sexista. Entonces, para pensar en estos tipos de violencia, los y las invito a que pensemos ejemplos entre todos. Así armamos una definición entre todos, todes, y yo no repito como loro. Por ejemplo, ejemplos de violencia física. ¿Qué se les ocurre? Yo había nombrado el femicidio. ¿Se les ocurre algún otro tipo? La violencia física es la más evidente, ¿no? Es como la más... Ayelen nos dice empujones, golpes. Exactamente, gracias. Ayelen. Belén dice pegar, exactamente, los golpes. Es decir, que la violencia física es aquella que produce un daño en la integridad física. En el caso de la ley integral, produce un daño en la integridad física de las mujeres y de las personas LGBTI+. Luego, la violencia psicológica. ¿Se les ocurren ejemplos de violencia psicológica?
Belén nos dice gritos, insultos, Florencia insultos, Lautaro todas las formas más sutiles, exacto, Mel dice manipulación, Ayelen rebajar, Florencia nos dice descalificaciones, Barbie humillaciones, exactamente. Fueron muy exhaustivos. Esa es la violencia, esos son todos los ejemplos de violencia psicológica. La violencia psicológica es la que produce daño en las emociones y en la autoestima de las mujeres y de las personas LGBTI+, a través de todo esto que fueron nombrando. Humillaciones, manipulación, descalificaciones, rebajas. Excelente, gracias. Luego, violencia sexual. ¿Qué ejemplos se les ocurren? Ayelen dice forzar a tener relaciones, exacto. Belén nos dice abusos. Florencia Pedraza nos dice, Flor nos dice violaciones, abusos en formas de manoseo, exhibición. Barbie nos dice presionar para tener relaciones. Exactamente. Todos esos son ejemplos de abuso sexual, es decir, que de violencia sexual, la violencia sexual es aquella que atenta contra el libre derecho de ejercer la sexualidad de las mujeres, y esto va desde la violación hasta el manoseo o las distintas formas de abuso sin consentimiento. Y algo que mencionaron varias y varios es presionar para tener relaciones. Es que existe violencia sexual aún dentro de las parejas. También una forma de violencia sexual y reproductiva puede ser presionar para tener relaciones sin protección. Hay distintas formas más sutiles, más y menos graves, pero son todas formas de abuso sexual, de violencia sexual. Luego pasamos a violencia económica y patrimonial. ¿Qué ejemplos se les ocurren? ¿Cuáles serían actos de violencia económica? Belén dice, cuando la mujer depende económicamente del hombre. Perfecto. ¿Algún otro? ¿A alguien más se le ocurre algo más? Y no tiene libertad para hacer uso del dinero. Exactamente, eso sería básicamente la violencia económica. Gracias, Belén. Dalma nos dice, ya que está el cuidado, por ejemplo, de sus hijos. Exactamente. Jocelyn nos dice, y el hombre se aprovecha de eso. Claro, utiliza el dinero como una forma de control, digamos. Florencia nos dice controlar los gastos, prohibirle el uso del dinero. Exactamente. Todos esos son ejemplos de violencia económica y patrimonial. ¿Y ejemplos de violencia patrimonial? O sea, la violencia económica y patrimonial tiene que ver con la limitación en el uso del dinero, ya sea propio o de la familia, el ejercicio del control y la manipulación a través del dinero. Ayelen nos dice, también si tiene un trabajo, controlarle su dinero. Exacto. ¿Y de violencia patrimonial se les ocurre algo? Belén nos dice, el hombre tiene todos los bienes a su nombre. Exactamente. Poner cosas de la mujer al nombre del varón. Que los bienes familiares estén a nombre del hombre, nos dice Florencia, exactamente. También la destrucción, la pérdida, la sustracción, ya sea de documentos personales, de materiales de trabajo o de bienes en general patrimoniales de una mujer ocasionados dentro de este marco que mencionábamos. Bueno, genial. Quedó clarísima la violencia económica y patrimonial. Cualquier cosa, si tienen una pregunta, obvio, yo estoy leyendo el chat todo el tiempo. Bien,
Violencia simbólica, ¿se les ocurren ejemplos? Acá Barbie nos dice qué es eso. Bueno, ¿alguien sabe qué es la violencia simbólica? La violencia simbólica está vinculada con la reproducción de mensajes que reproduzcan estos estereotipos de género que estuvimos nombrando y que tengan como consecuencia que se sostenga esta desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, a mí se me ocurre una propaganda de hace unos años en donde, creo que era de Coto, era de un supermercado, que para el Día del Niño había hecho una propaganda en la que dividía, era un cartel dividido en dos partes, una celeste, una rosa, y en la parte celeste había un niño, creo que disfrazado de superhéroe, y una niña en una cocinita rosa. Entonces, decía, la parte del varón decía con C de campeón, y en la parte de la mujer decía, de la niña decía con C de cocinera. Entonces, bueno, eso es una forma de seguir reproduciendo el estereotipo de que el hombre puede hacer cosas ilimitadas, en tanto puede ser hasta un superhéroe, y las mujeres tienen que aprendan a cocinar desde niñas. Bueno, entonces la reproducción de mensajes estereotipados son casos de violencia simbólica. Entonces acá escriben, Solange dice, está relacionado entonces con los medios de comunicación. Sí, a través de los medios de comunicación se ejerce violencia simbólica. Hay varios ejemplos igual, no solamente la reproducción así como tan evidente como la de la propaganda, también la sexualización de la mujer, los programas en donde las mujeres aparecen como, las mujeres semidesnudas aparecen como un decorado más, como la cosificación de la mujer. Los chistes sexistas, acá Florencia nos dice, serían los chistes, lenguajes o publicidades sexistas. Exactamente. Diana nos dice, era de Carrefour si no me equivoco, creo que sí, puede ser. Dalma nos dice sí, Carrefour. Ayeron nos dice los estereotipos, completamente. Dalma nos dice también en las propagandas de lavavajillas que siempre muestran a las mujeres, bueno, las propagandas son como de los mejores ejemplos. O por ejemplo, el Día de la Madre se regalan cosas para la cocina. Exactamente. Es como que siguen reproduciendo la idea de que las que deben estar a cargo de las tareas de cuidado y de las tareas domésticas son las mujeres. Dalma Entonces, dice, y el hombre a la parrilla. Exacto. Hola, entonces se Solange, ¿cómo puede estás? decir, hola, recién me conecto porque tenía un curso. No, Las simbólicas están relacionadas más que nada por el constructo social o lo cultural, puede ser. totalmente. La violencia simbólica es la que reproduce esta construcción que habíamos hablado, que son los estereotipos de género, y se puede llevar a cabo en medios de comunicación, también en la escuela, un tipo de violencia simbólica, pero que no se identifica mucho, es que, por ejemplo, en los manuales, por ejemplo, en la historia argentina, siempre se relatan, siempre los próceres son varones, es decir, las mujeres no participaron en la independencia de la Argentina, que se sabe que sí participaron, pero nadie conoce que mujeres importantes en la historia argentina, y todos conocemos a San Martín, a Belgrano, Sarmiento, etcétera. Como aunque sea cosas mínimas sobre ellos, casi todos podemos decir. Después, en los manuales, en los libros de texto, siempre los personajes de los manuales son varones, o sea, aquellos que llevan a cabo proezas o aventuras. Esas son distintas formas de violencia simbólica. El seguir reproduciendo esta idea de que el ejercicio del poder, de las acciones más osadas, más inteligentes, están a cargo de los varones.
porque se termina reproduciendo la idea de que es natural y que es una característica de los varones, y que no es una construcción social que asigna esas características y esos roles y cría a las personas para que luego, cuando son grandes, sean de esta forma que dicen los estereotipos. Acá Belén nos dice, en marketing hay toda una nueva línea de formación en cuestiones de género para intentar romper con estos estereotipos, pero culturalmente está muy arraigado. Completamente, Belén, excelente. Lo vemos también en el marketing y lo vamos viendo también en el cine, como que cada vez hay más películas, a veces mejor o peor retratado, ¿no? Porque hay veces que se toma el tema del género porque es un tema de agenda y queda como medio descolgado, pero hay veces que se lleva bien a cabo y hay muchas más películas en donde las mujeres tienen otros roles. Bueno, genial. Nos queda la violencia política. ¿Se les ocurre algún ejemplo? A mí se me ocurre por el hecho de implantación de leyes que, por así decirlo, estaba la ley de aborto, como para decir, ¿no? Una lucha como Sí, que es muy notable y que finalmente se logró. sí, Que avalen políticas que defiendan a las víctimas de violencia, ¿no? totalmente. O, Esa es una forma, por ejemplo, la implementación de políticas que reproducen los estereotipos de género y que cooperan a sostener esta desigualdad. También la violencia política se vincula con el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y de las personas LGBTI+. Por ejemplo, ahora, desde hace un tiempo, existe la ley de cupo femenino en el Senado, la ley de cupo trans en el empleo público, pero, no sé, hace algunos años uno si miraba, o sea, las mujeres eran excepcionales en la política y está vinculado con los estereotipos de género porque se creen que los varones son más inteligentes, racionales y que tienen mayores capacidades de liderazgo. Después veíamos una boleta para cuando íbamos a votar y veíamos de algún partido político y veíamos que, no sé, había 25 varones y una mujer. Ahora hay una ley de cupo por la que la proporción debe ser distinta. Acá Lautaro nos dice, en el cine hacen muchas propuestas de inclusión para generar mayor atracción al público y generar recaudación. No les interesa romper estereotipos. Sí, es verdad, Lautaro, en general es así y muchas veces se toma porque todo el mundo se cree que es una moda y se sube a las modas y es un tema que muchos creen que no puede no tocarse. Pero hay algunas películas que lo hacen genuinamente y bueno, y que de a poco pueden llegar a producir un cambio, que se reproduzcan mensajes nuevos. Pero bueno, como siempre, hay muchas cosas que se hacen solo para recaudar y algunas cosas que son genuinas. Pero sí, tenés razón. Bueno, vamos a continuar. Acá tenemos algunas imágenes sobre distintos tipos de violencia. Y la ley menciona también modalidades de violencia, en donde podemos encontrar la violencia doméstica, que es aquella que ocurre en el ámbito familiar, en la casa de las personas. Luego tenemos la violencia institucional. Con modalidades se refiere la ley a ámbitos en donde tienen lugar estos tipos de violencia que mencionó anteriormente. Tenemos... Lautaro, vos levantaste la mano, ¿querés comentarnos algo? ¿O apretaste sin querer? Bueno, cualquier cosa, puedes habilitar el micrófono o escribir en el chat. Bueno, entonces veníamos diciendo, la violencia doméstica es la que ocurre... está bien. Bueno, es la que ocurre en el ámbito doméstico, la institucional, y es la que es llevada a cabo también por un miembro de la familia.
Y dentro de la familia se incluye los vínculos de pareja. Luego, no necesariamente tiene que ocurrir en el ámbito del hogar, sino que es aquella que es llevada a cabo por algún miembro de la familia y se considera familia también por afinidad, llevada a cabo por una pareja o una expareja. La institucional es aquella que es llevada a cabo por el Estado o por algún funcionario del Estado. La laboral es aquella que tiene lugar en el ámbito laboral, que es el tema específico de nuestro taller, ahora es la que vamos a desarrollar. Luego, violencia contra la libertad reproductiva es aquella que tiene lugar cuando cuando se ve vulnerado el derecho de la mujer de decidir la cantidad de embarazos que quiere tener y el periodo entre un embarazo y otro. Luego, la violencia obstétrica es llevada a cabo por el personal de salud en un momento de gran vulnerabilidad de las mujeres, que es en el momento de dar a luz, cuando no se respetan sus derechos, cuando reciben trato inhumano en estas circunstancias. Luego, la violencia mediática la fuimos nombrando hace un rato cuando hablábamos de violencia simbólica. Muchos de los casos que aparecen de violencia simbólica tienen lugar en los medios y tienen que ver con esta reproducción de mensajes estereotipados. Luego mencionamos la violencia política. Y por último, la última modalidad de violencia que nombra la ley es en el espacio público. Es decir, cuando se ve vulnerado el derecho a la libre circulación de las mujeres y personas LGBTI+. Y un poco sobre esto hablamos en el encuentro anterior. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a hablar de violencia laboral contra las mujeres, que es aquella que discrimina a las mujeres y a las personas LGBTI+, en los ámbitos de trabajo públicos o privados y obstaculiza el acceso, la contratación, el ascenso, la estabilidad o la permanencia de las mujeres en el mundo laboral, de las mujeres y de las personas LGBTI+. ¿Se les ocurren casos en que se obstaculice ejemplos en el que se vea obstaculizado el acceso al empleo, a la contratación? A mí me había comentado hace una semana una amiga que tiene 50 años, Sí. que cuando tenía 23 tenía 2 hijos y le habían recomendado mandar su currículum a tal empresa. Sí. Pero ella sabía que por tener 2 hijos no la iban a contratar, entonces decidió no poner en el currículum que tenía 2 hijos y finalmente la contrataron. Y bueno, ya pasando el tiempo, di a conocer que tenía 2 hijos y obviamente no la echaron, pero como para dar ejemplo de que tuvo que no mentir, sino ocultar, claro, para poder ser contratada, ¿no? Porque o sea, seguramente está el concepto de que porque tiene 2 hijos, no va a tener tiempo, va a ser ineficiente su trabajo, o lo que sea, ¿no? Porque la madre tiene que ocuparse de los hijos y en caso de que capaz uno se enferme, tiene que faltar al trabajo. Totalmente. Bueno, y eso lo vemos también, es otra consecuencia de estos estereotipos y de esta repartición de roles que tiene lugar a partir de esta construcción que es el género. En donde las tareas no están repartidas y en donde no existen los medios suficientes. Por ejemplo, una mujer que tiene hijos tiene el mismo derecho a trabajar que un varón que tiene hijos. Sin embargo, las mujeres son las que se ocupan de los hijos cuando están enfermos. No existen guarderías para que las mujeres puedan trabajar, guarderías públicas. No existen guarderías en la mayoría de las empresas para que las mujeres puedan trabajar en igualdad de condiciones. Eso ahora lo vamos a ver y se llama suelo pegajoso,
que es uno de los fenómenos que tienen lugar en el mundo laboral. Gracias, Solange. Barbie nos dice, en un restaurante vi que necesitaban solo meseros exclusivamente. Exactamente. Buscar solo varones, la búsqueda que sea solo de varones. Muchas veces, como nos comentaba Solange, los requisitos, las preguntas sobre si una mujer está casada, si una mujer tiene hijos, ya que se evalúa si tiene hijos o la posibilidad de que tenga hijos, hijes, perdón. También otro requisito frecuente es la buena presencia, ¿no? En las mujeres. A los varones no se les requiere buena presencia. Y en los avisos destinados a mujeres vemos muchas veces que aparece este requisito. Bueno, para seguir pensando sobre violencia en el ámbito laboral, les voy a compartir un video. Cualquier cosa, si no se escucha o no se ve bien, me avisan. Que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito sola, haciendo el inventario. Como el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía, esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones. Me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe, me preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. Y un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Casi que me encerró y me apoyó. Me empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas. Me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad. Para ellos era gracioso. Porque no quería volver a ese trabajo, pero no me quedaba otra. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío solas desde hace muchos años. Bueno, ¿qué pudimos ver? El video habla sobre distintos tipos de violencia en el ámbito laboral. Acá vemos cómo tipo no es lo mismo que ámbito, ¿no? ¿Y qué tipos de violencia les parece que pudimos observar? Acá Yelén nos dice violencia sexual. Sí, hay varios casos de violencia. No sé si caso podría ser de poder o de, en este caso porque decía profesor a alumna, ¿cómo sería en este caso? Claro, sí, es daño psicológico, aprovechándose de una doble posición de poder, ¿no? No solo por ser varón, sino también por estar en una relación asimétrica, porque es el profesor y tiene más poder que el alumno. Y sí, y las maltrataba, ¿no? Decía a las alumnas. Es acoso psicológico. Luego, varios nombran violencia psicológica y como habíamos dicho, no sé si lo habíamos dicho, los tipos de violencia nunca se presentan de una sola forma pura, sino que siempre se aparecen entremezclados.
la violencia psicológica se encuentra presente en el resto de los tipos de violencia. Entonces ayer nos dice sexual, psicológica, totalmente. Delfina nos dice abuso de poder, exacto. Florencia nos dice abuso sexual y abuso de poder, exactamente. Barbie nos dice acoso laboral, también. Vemos distintos grados de acoso laboral, ¿no? Como que vemos el abuso sexual y después el hostigamiento, en el caso de Jasmine Stewart, en esas reuniones en que se burlaban de ella y hablaban de otras mujeres. Bueno, genial. Entonces, continuando, ya estuvimos hablando, podemos hablar de sexismos en el mundo del trabajo, es decir, estos obstáculos que encuentran las mujeres para ingresar, permanecer o ascender, mujeres y personas del colectivo LGBTI+, para acceder, permanecer y ascender dentro del ámbito laboral. Entonces habíamos hablado de los requisitos para acceder, los requisitos de estado civil, de maternidad, de edad, de apariencia física, incluso en muchos casos la realización de un test de embarazo. En el otro curso habían comentado también un caso de una persona del colectivo LGBTI+, a la que le requirieron un test de HIV. Bueno, son todos obstáculos para acceder al ámbito laboral. También se pueden manifestar violencia dentro del ámbito laboral cuando no hay igual pago por misma tarea o función. Y esto muchas veces se lleva a cabo de forma un poco escondida. Es como que hay dos personas, un varón y una mujer, ambos con la misma tarea o función asignada, y que ambos cobran lo mismo, pero se sobrecarga a la mujer con más responsabilidades correspondientes a una tarea o a un cargo de mayor responsabilidad, pero formalmente recibe el pago del puesto asignado que no tiene que ver con las tareas que realiza. ¿Les conocen algún caso? ¿Les suenan estos? Acá Yelor nos comenta, me pasó cuando estaba realizando la carrera de periodismo deportivo con un profesor que solo escuchaba a los varones. Completamente, gracias a Yelén por tu experiencia. Ahora lo vamos a ver en el ámbito laboral. Esto recibe un nombre, este tipo de micromachismo recibe un nombre y lo vamos a ver a continuación. Bueno, después como vimos en el video, también encontramos sexismos en el mundo del trabajo a través del hostigamiento psicológico sistemático. Lo veíamos en el video con el ejemplo de Jasmine Stewart, sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión. Y bueno, también veíamos que puede darse entre compañeros, es decir, darse de forma horizontal o de forma vertical. Es decir, que, como decíamos, como hablábamos del abuso de poder, en donde se superponen, con donde la desigualdad se ve acentuada, no solo por estos estereotipos de género, en donde no solo se hacen presentes estos estereotipos de género, sino el vínculo asimétrico, ya que el jefe de por sí tiene más poder que el empleado. Barbie nos dice, en la facultad me acuerdo que un ayudante solo le daba preferencia a un par de chicos, mientras que a las mujeres no les prestaba atención a sus dudas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo sobre cómo se reproducen estos estereotipos y cómo se aprenden, cómo se enseña a las personas a sostener estas relaciones desiguales. La palabra de los varones, dándole más valor a la palabra de los varones que a la palabra de las mujeres. Ese es un ejemplo buenísimo. Gracias Barbie y a Yelén por los ejemplos que comparten. Bueno, hasta acá queda todo claro. ¿Tienen alguna pregunta sobre cualquiera de los temas que vimos hasta ahora?
Por ahora clarísimo. Buenísimo. Bueno, continuamos entonces. Y vamos a ver, ¿se acuerdan que en el encuentro anterior habíamos hablado de micromachismos? ¿Se acuerdan qué eran los micromachismos? Habíamos visto un video en el que se hablaba de micromachismos. Era esas actitudes que se manifestaban de forma cotidiana como normalizado, ¿no? Exactamente. Gracias, Solange. Acá Mel, para agregar a lo que dijo Solange, dice pequeñas situaciones machistas. Exacto, son todos esos comportamientos que tenemos naturalizado, tanto varones como mujeres, como personas del colectivo LGBTI+, pero que sirven para sostener esta desigualdad entre varones y mujeres y personas y disidencias. Que las llevamos a cabo todos los días, las tenemos súper naturalizadas, entonces no las vemos, como habíamos dicho hace un rato. Estos micromachismos en el mundo laboral, bueno, tienen todos nombres en inglés. En primer lugar, el que más circula, el que más se escucha es el mansplaining. ¿Saben de qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mansplaining? ¿Lo escucharon alguna vez? No. El mansplaneo, se dice. No, nadie nunca. Bueno, el mansplaining es cuando un varón le explica a una mujer con una actitud paternalista, es decir, como condescendiente con la otra persona, dando por hecho que sabe más sobre el tema que esta mujer a la que le está explicando. Tal vez la mujer es una experta en el tema, pero esta actitud está basada en la creencia de que los varones son más cultos, son más inteligentes, por lo tanto la tienen más clara. Por eso esta actitud paternalista de infantilizar a la mujer y decirle, no, yo te explico. Bueno, se llama mansplaneo, es cuando un varón te dice cómo se tienen que hacer las cosas. Delphi dice, sí, tiene que ver con que el varón siempre crea que sabe más que la mujer, aunque ella sea una estudiada del tema. Exactamente, está basado en esta creencia de que el varón en general de por sí es más inteligente y más culto. Luego tenemos el manterrupting. El manterrupting consiste en un tipo de micromachismo a través del cual se interrumpe todo el tiempo a una mujer con el solo hecho de ganar protagonismo y quitarle protagonismo a la mujer. Luego hay dos que son un poco parecidos, que son el bropiating y el hipit. El bropiating tiene lugar cuando el varón se apropia de una idea de una mujer y la presenta como propia. Y el hipit tiene que ver con, pensemos en una reunión en la que hay varones y mujeres, una mujer presenta una idea y como decíamos, como hablábamos del profesor que no escuchaba las preguntas de las mujeres o que siempre tomaba en cuenta los comentarios de los varones, nadie le da bolilla a esta idea de la mujer, pero cuando un varón dice la misma idea, es tomada en cuenta con entusiasmo. Es decir, solo escuchar las propuestas de los varones. Más allá de los nombres y de estos nombres que todavía no tienen traducción al castellano, o yo no las conozco, lo importante de identificar estos micromachismos es de poder identificarlos en nuestro ámbito laboral. Y si nosotros los realizamos también, identificarnos y darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de estos pequeños actos que se presentan como inofensivos y muchas veces son llevados a cabo sin mala intención, pero bueno, son la base generan malestar, discriminación y ayudan y cooperan a reproducir estas desigualdades entre los varones y las mujeres.
¿Les pasó? ¿Vivieron alguna situación como esta? ¿Algunas veces? Ya comentaron algunas en las que se escuchaba la voz masculina por sobre la femenina. Bueno, continuamos. También hay otros fenómenos que habíamos empezado a nombrar en el encuentro anterior que tienen lugar en el ámbito laboral, en lo que refiere al ámbito laboral, que son la brecha salarial. ¿Saben lo que es la brecha salarial? Ahora vamos a ver una estadística que refleja mejor que refleja muy bien esta situación. La brecha salarial hace referencia a la diferencia. Acá Delphi nos dice, sí, son lamentablemente súper cotidianas estas situaciones. Sí, totalmente. Gracias, Delphi. Barbie nos dice que el hombre gana más que la mujer, aunque tenga el mismo trabajo, creo. Exactamente. Existe la brecha, es la diferencia entre lo que cobran las mujeres y lo que cobran los varones. Los varones en cualquier tipo de trabajo, sea informal o sea trabajo registrado, con cualquier tipo de formación requerida por el trabajo, siempre gana un 20% más el varón que la mujer. Otro de los fenómenos que tienen lugar en el mundo laboral es el techo de cristal, sobre el que estuvimos hablando un poco en el encuentro anterior y hoy un poquito, que son todos estos conjuntos, es una limitación invisible que encuentran las mujeres, por eso se llama techo de cristal, para ascender a puestos de mayor jerarquía, es decir, para crecer dentro de su trabajo. Y esta limitación invisible se encuentra constituida por varias cosas que fuimos nombrando hoy. Por la idea de que las mujeres, como tienen la posibilidad de gestar, van a tener hijos y van a ausentarse de sus trabajos, van a requerir de una licencia de trabajo. Luego también esta limitación está basada por prejuicios que tienen que ver con que las mujeres, habíamos dicho, son más irrazonables, irracionales, más insensibles, no, estoy diciendo más sensibles, más irracionales, más débiles, más frágiles, entonces no tienen tantas capacidades para puestos de liderazgo. No van a poder soportar situaciones de presión, no van a poder tener gente a cargo. Luego tenemos el otro fenómeno que hace un ratito estuvimos nombrando algunas situaciones, que es el suelo pegajoso, que es como en esta repartición de roles que estuvimos viendo en el encuentro anterior, en donde al varón se le destinan trabajos en el ámbito de lo público y a las mujeres trabajos en el ámbito de lo doméstico. Cuando las mujeres quieren ingresar al ámbito laboral público, al trabajo remunerado, digamos, se encuentran con una serie de limitaciones vinculadas a que se tienen que hacer cargo de los quehaceres domésticos, se tienen que hacer cargo de la crianza de sus hijos, entonces les cuesta más abandonar sus hogares para acceder al ámbito laboral. Asimismo, también tienen menos tiempo para capacitarse por tener que dedicar varias horas a estas tareas. Y no solo que les cuesta salir de sus casas y buscar trabajo, sino que también los trabajos que suelen tomar presentan condiciones más precarizadas, ya que se conforman con trabajar menos horas, con recibir una remuneración más chiquita, es como que resignan algunos requisitos con tal de acceder al mundo del trabajo y a la vez poder llevar a cabo estas tareas de cuidado y quehaceres domésticos. Solange creo que nos había compartido algunos ejemplos. Bueno, y acá vemos estos fenómenos retratados en estadísticas. En primer lugar, la primera estadística, la fuente es el INDEC, y vemos que, ¿cuál es el porcentaje de personas que realizan
las tareas domésticas del hogar según el sexo. Y vemos que son llevadas a cabo en un 72% por mujeres y en un 28% por varones. Esta creo que la habíamos mencionado en el encuentro anterior. Esta siguiente, ¿se acuerdan que hablamos en el encuentro anterior habíamos mencionado que si bien las mujeres a mediados del siglo pasado ingresan al mundo laboral de forma masiva, los trabajos en donde hay mayor cantidad de mujeres conservan las características que tienen los trabajos de cuidado y los trabajos domésticos, o sea, los trabajos que se llevan a cabo en el ámbito privado. Entonces vemos, por ejemplo, en el servicio doméstico, la tasa de feminización, es decir, la cantidad de mujeres, el porcentaje de mujeres que realizan este trabajo es del 97,5%. Es un trabajo realizado casi exclusivamente por mujeres. Luego la enseñanza, que lo podemos pensar como vinculado a las tareas de cuidado. Vemos la tasa de feminización es del 71,5%. También es otra rama llevada a cabo, desempeñada, ocupada en general por mujeres. Y luego, servicios sociales y de salud, leemos las tres primeras filas, es del 68,8% la tasa de feminización. En tanto que, por ejemplo, para pensar un ejemplo contrario, la construcción, que la veíamos siempre asociada a lo masculino, ya que vincula la fuerza, los conocimientos técnicos, de acuerdo al grado de formación del trabajador. La tasa de feminización en construcción es del 4%. Entonces, continuando con las estadísticas que reflejan esto que estuvimos charlando hace un ratito, acá podemos hablar de el techo de cristal, es decir, esta limitación que tienen las mujeres para acceder a cargos de dirección y jefatura. Y vemos que de todas las personas que ocupan cargos jerárquicos, de todas las personas ocupadas, un 8% está ocupado, perdón, lo estoy diciendo mal, un 8% de todas las personas ocupadas en cargos jerárquicos es llevado a cabo por varones, en tanto que solo un 3,9% de mujeres accede a cargos jerárquicos, un poquito menos de la mitad que los varones. Y para finalizar con las estadísticas, tenemos esta en la que podemos hablar de la brecha salarial, que dijimos que es la diferencia en los ingresos de los varones y las mujeres, que los varones siempre ganan un 20% más que las mujeres en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de calificación de trabajo también. Entonces vemos que de todos los perceptores de ingresos, es decir, todas las personas que tienen un ingreso, ya sea que son personas ocupadas, asalariadas o jubiladas, las mujeres siempre cobran al menos un 20% menos. Vemos que de los perceptores de ingreso, esta estadística es del cuarto trimestre del 2021, las mujeres cobraban 45.200, era la media del ingreso, en tanto que el de los varones era 60.100. Si lo vemos hasta en personas jubiladas, los varones cobran más que las mujeres. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algún ejemplo o anécdota que quieran compartir? ¿Quedaron claros los obstáculos que tienen las mujeres para ingresar al mundo laboral, para ascender dentro del mundo laboral? ¿Por qué están vinculados con el género?
Sí, me pareció buenísimo. Yo igual ahora el traigo a colación. Yo Sí, estudio diseño de indumentaria sí, y había hecho un trabajo de marketing sobre personas con discapacidad y también pasa con las personas que tienen una discapacidad motriz o, bueno, distintas discapacidades, ¿no? Que completamente. la dificultad de poder encontrar trabajo, ¿no? Y las distintas, y reflexionar que existen más problemáticas todavía en cuestión al mundo laboral, ¿no? Totalmente. Gracias, Solange, por el aporte. Sí, justamente en este taller estamos hablando de cuestiones de género como obstáculo para la igualdad en el ejercicio de los derechos laborales, pero no es el único tema que afecta el acceso al mundo laboral. Hay otro tipo de colectivos que encuentran obstáculos en el acceso a lo laboral. Muchas gracias por el aporte. Bueno, entonces, a partir de ahora no nos queda tanto tiempo, pero vamos a reflexionar sobre qué podemos hacer en nuestros trabajos para evitar o para intervenir cuando presenciamos una escena de violencia de género o sufrimos una situación de violencia de género en el ámbito laboral. Entonces, nosotros como trabajadores, lo que podemos hacer para no perpetuar y no reproducir estas desigualdades de género son, en primer lugar, cuidar el lenguaje, prestarle atención a estos micromachismos, a los comentarios sexistas. Hay cosas que tenemos incorporadas y, como decíamos hace un rato, nos parecen inofensivas, porque muchas veces ni siquiera las decimos con mala intención, pero pueden resultar ofensivas hacia mujeres y hacia personas LGBTI+, y puede cooperar a reproducir estas desigualdades. Luego, como habíamos comentado, hablamos del caso de las clases en que no se daba visibilidad ni se escuchaban las voces femeninas, dar visibilidad a mujeres y a disidencias, no representar a los varones como únicos sujetos de acción, y estar atentos a comentarios discriminatorios basados en el género y el ejercicio de la sexualidad. Es decir, evitar reproducir estos estereotipos de los que estuvimos hablando en estos dos encuentros. Esto como trabajadores. Como empleadores, hay varias cosas que podemos hacer. Me adelanto un poquito en las diapositivas. Hay varias cosas que se pueden hacer, que puede hacer una empresa o una organización laboral para contribuir a la prevención de las violencias en los trabajos. Y estas cosas que puede hacer están vinculadas a la reparación de la situación de violencia, pero también, muy importante, a la prevención. Es decir, que las empresas, las organizaciones pueden dar capacitaciones, charlas y talleres de sensibilización. Este sería un taller de capacitación y de sensibilización, la utilización de una comunicación institucional comprometida y reflexiva sobre estos temas. Luego, preocuparse de detectar los casos de violencia de género que puedan presentarse dentro de la organización, tomar conciencia del problema y hacer un diagnóstico. Luego, contar con un plan de acción ante situaciones de violencia, es decir, tener protocolos institucionales previos a que las situaciones de violencia ocurran, en donde se dé apoyo a las víctimas de violencia de género, se tenga información sobre a dónde se deben derivar a las víctimas, cuáles son los organismos especializados disponibles, y luego que cuenten con un sistema de sanción, es decir, acciones o medidas en el interior de la organización que busque la penalidad de las situaciones de violencia. Entonces, para reflexionar entre todos, vamos a pensar en dos pequeños casos en donde vamos a hacer el ejercicio de pensar qué haríamos en su lugar. Les leo el primero. En esta situación, uno es un intercambio por WhatsApp que
Micaela, que tiene 20 años, recibe esto que ahora les voy a leer. Micaela tiene 20 años. Trabaja hace 4 meses como secretaria en el estudio jurídico Familia Bota. Su jefe directo es el socio mayoritario, Juan Bota, quien hace 30 años dirige la empresa familiar. El horario laboral de Micaela es de lunes a viernes de 8 a 16 horas. El último viernes recibe el siguiente mensaje a las 23:30 horas. Entonces vemos que es el chat del doctor Bota que le dice: hola linda. Ella le responde: hola Juan, ¿pasó algo? Él le responde: vos siempre tan perseguida, y una carita que guiña el ojo. ¿Mandaste el documento que te pedí? Ella le contesta: sí, lo mandé hoy a la tarde, te avisé antes de irme, estás copiado. Y él le responde: vos siempre haciendo todo bien, qué cortante, ¿estás ocupada? ¿Qué harían en su lugar? ¿Qué les parece que se puede hacer? Si ella les comenta esto, ¿qué le aconsejarían? Si les pasa a ustedes, ¿qué harían? ¿Se les ocurre algo? No se me ocurre nada. Bueno, como regla, así como unas ideas generales, Barbie dice no contestar. Gracias, Barbie. ¿Alguien más? Ante cualquier situación de violencia de género que uno presencie, cuando le sucede a una compañera, Ayeler nos dice: yo directamente no le contestaría por el horario, no es dentro de lo laboral. Muy bien, gracias, Ayelen. Bueno, lo que les decía, ante cualquier situación de violencia de género, cuando nosotros no somos protagonistas, lo que podemos hacer es, en primer lugar, hablar con la persona que está sufriendo violencia de género, ofrecerle nuestra ayuda, ofrecerle información sobre qué puede hacer si es que contamos con ella, o acompañarla a algunos organismos que existen en donde proveen información sobre cómo actuar ante situaciones de violencia laboral, de género. Ahora les vamos a ver mejor esas direcciones. Y finalmente acompañarla a denunciar. En este caso en particular, acá las ideas fueron no contestar. Yo directamente no le contestaría por el horario, no es dentro de lo laboral exactamente. Una alternativa que presentamos acá es solicitar asesoramiento sobre violencia laboral. Ante la situación presentada, un recurso posible sería concurrir a la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Ahora les voy a pasar los datos de esta oficina. Para consultas y o recepción de denuncias sobre violencia laboral y recibir asesoramiento en aspectos legales y en lo referente a la salud psicofísica. Es un servicio gratuito y se puede ir de forma presencial o llamar por teléfono para pedir un turno. Está bueno recurrir a estas oficinas porque recepcionan muchos casos y conocen muchas formas de acción que permitan detener la situación de acoso laboral, pero sin necesidad de poner en riesgo nuestro puesto de trabajo. Y nos pueden asesorar sobre cuestiones legales, lugares donde denunciar, modos de acción. Entonces, esta también es una buena opción. Vamos a la segunda situación. Jennifer tiene 25 años y trabaja como administrativa en una pequeña fábrica. Todos los mediodías realizan un corte para almorzar y comen todos juntos en la sala de reuniones. Es un momento distendido donde se charla del fin de semana, de las noticias, chismes del espectáculo, etc. Un día un compañero le dice que la vio muy cariñosa con otra chica en su perfil de Instagram. Le pregunta si es lesbiana, que seguro que sí, porque la ven que se va siempre sola. Otro compañero agrega que eso es porque no conoció a un buen macho. Una compañera agrega que ella debería vestirse un poco más femenina para evitar ese tipo de comentarios. ¿Qué harían si fueran Jennifer? No sé, yo los encaro a todos. Gracias, Solange. Sí, y dan ganas, ¿no?
El tema es que Jennifer tiene que seguir yendo a trabajar a diario y tal vez no Exacto, hablar con nadie. exacto. A mí lo que me pasó en la primera situación es que no sabemos o no conocemos esas políticas que nos defienden, ¿no? Esos derechos que nosotros tenemos o una institución donde ir a recurrir. O sea, a desconocer eso, estamos en total vulnerabilidad a cómo proceder en este caso, ¿no? Exactamente, por eso ahora vamos a hablar sobre los lugares a donde se puede recurrir a solicitar información. Es lo más importante, saber a dónde recurrir para encarar este tipo de situaciones, ya sea que nos ocurran a nosotros o que las veamos en alguna compañera. Y siempre hay que tener en cuenta que si Jennifer los encara, que es lo que nos da ganas a todos, luego tiene que compartir todos los días con estas mismas personas y no hablar con nadie también le causa un perjuicio. Entonces, tal vez, en lugar de confrontar, existe una oficina de recursos humanos en donde puede plantear la situación y en donde la organización, como vimos recién, puede realizar charlas de sensibilización, establecer sanciones, es decir, distintas formas de atacar estas situaciones de discriminación. Aparte, Jennifer, si habla con recursos humanos, evita la repetición. Sí, recursos humanos responde, por supuesto. Evita la repetición de esta situación para otros compañeros. O sea, no solo se resuelve su caso, sino que las cosas pueden llegar a cambiar. Acá Yelén nos dice, opino igual, directamente los encaro y los mando a freír churros. Totalmente. Pero bueno, vamos a ver qué nos propone la diapositiva. Elevar un reclamo a recursos humanos. Ante la situación presentada, Jennifer podría elevar un reclamo a recursos humanos planteando su situación. Espacio en el cual debería recibir contención, contar con consentimiento en los pasos a seguir, apuntados a frenar la situación de violencia y asegurar su no repetición. Establecer códigos de conducta y buenas prácticas laborales, hacer campañas informativas, investigar y sancionar a quienes agreden, por ejemplo. Bueno, lo que comentábamos recién. Elevar un reclamo evita que Jennifer confronte ella sola contra las situaciones de violencia y que la organización se haga cargo y realice acciones tendientes a evitar la discriminación tanto hacia Jennifer como hacia cualquier otra compañera y compañero. Entonces, vamos a pasar, vamos a compartir ustedes. Esta información la tienen en el módulo sobre género, pero vamos a hablar un poquito sobre los recursos. Ya estamos en la hora, pero bueno, le dedicamos un minutito y terminamos. La Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral es la que nombramos hace un ratito. Tiene un 0800 o se pueden mandar mails a esta dirección que aparece en la pantalla. En las provincias, esta oficina funciona a través de las oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo. Recuerden, toda esta información va a estar figura en el módulo que ustedes tienen que leer para esta parte sobre género en el ámbito laboral, sobre violencia de género en el ámbito laboral. Luego, la línea 144, ante situaciones de violencia de género, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Se puede enviar un WhatsApp. Las 24 horas, los 365 días del año, y allí se puede solicitar asesoramiento y contención. Luego, la línea 137 es un programa para las víctimas contra las violencias y que se encuentra más referida a situaciones de violencia sexual. También acá figura un WhatsApp, que lo van a ver ustedes en su bibliografía. Y esta línea funciona a las 24 horas, los 365 días del año. Y en esta línea podemos encontrar asesoramiento también y contención. Luego, ante todo tipo de situaciones de discriminación, recuerden que existe el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia.
tiene página web y ante el INADI se puede solicitar asesoramiento y se pueden realizar denuncias ante situaciones de discriminación. Luego, en CABA funciona la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia en el Trabajo. Brinda asesoramiento legal a personas que padezcan situaciones de acoso físico, sexual y psicológico. Y acá aparecen los números de teléfono. Luego, para realizar denuncias ante casos de violencia de género, tenemos el Ministerio Público Fiscal, que cuenta con una línea 0800. Y bueno, y ustedes van a contar en su bibliografía con la guía de prevención de violencias en el ámbito laboral. Así que bueno, tengan la mano, utilícenla. Y bueno, con esto cerramos nuestro taller, en donde pudimos ver que el género, la elección de nuestros trabajos sí está condicionada por nuestro género, que las personas, que las mujeres, los varones y las personas LGBTI+, no tenemos las mismas posibilidades de crecimiento en los espacios laborales y esto se encuentra vinculado a los estereotipos de género. También hablamos sobre los micromachismos en general y en el mundo laboral y pudimos ver que algunos comportamientos y actitudes naturalizados, que no nos damos cuenta, son violentos y discriminatorios y ayudan a sostener tipos de violencia más graves contra las mujeres y contra las personas LGBTI+. Y bueno, y que existen espacios y herramientas para poder acudir ante estas situaciones. Tengan a mano esta serie de direcciones y de oficinas, así ante alguna situación pueden contar con ella. Bueno, y terminamos con el módulo sobre género. Espero que haya sido de provecho y bueno, y les agradezco mucho su participación y su buena onda. Muchas gracias, Yani, por estas dos clases. La verdad, un montón de info. Espero que a todos les haya servido y también que hayan entendido todo. Antes de terminar, ¿alguien quedó con alguna consulta, alguna duda? Porque va a haber, además, obviamente que esto sirve para la vida en general, pero bueno, también va a haber un examen, ¿no? Como para ver si También. entendieron. Entonces, bueno, más que nada para ver si les quedó todo claro, así No, ya. todo clarísimo. Ahí estuve viendo igual el examen y a ver si tenía alguna duda. Y justo hoy terminamos de ver este módulo y creo que están todos contestados. No tengo ninguna duda. Bueno, Dale. igual Valen y Anita tienen mi WhatsApp. Cualquier cosa que haya una duda me la pueden transmitir por ahí. Bueno, Y bueno, muchas gracias por los comentarios. No, muchísimas gracias. bueno, muchas gracias. Muy Bueno, Y bueno, queda a muchas gracias a disposición por todos. cualquier cosa. Dale, muchas gracias a todos y bueno, Bueno. chicos, recuerden que seguramente en lo que es el día de mañana se va a estar subiendo el examen de lo que es del taller de género y lo que son las grabaciones, tanto de la clase pasada como la clase de hoy, se va a estar subiendo dentro de más o menos como mucho entre media hora y una hora en lo que es en el Classroom, ¿sí? Así tienen todos acceso y bueno, por cualquier cosa ahí lo pueden consultar, ¿sí? Bueno, Así que